masa molecular y número de Avogadro. Entonces nosotros ya trabajamos moles de átomos. En esta clase y en la guía de hoy vamos a trabajar moles de moléculas. Entonces nos vamos a centrar en esta correspondencia. Para trabajar vamos a hacerlo con este ejercicio. Determinar la masa de 4.837.584 moléculas de esta sustancia, H3P2O6. Vamos a trabajar con esta sustancia. Entonces, para poder primero determinar este valor, la masa de esta cantidad de moléculas que me están entregando, en este caso yo no lo puedo hacer directamente como lo hacíamos con los átomos. Porque en el caso de los átomos, sacábamos el valor de la tabla y aplicábamos la igualdad. En este caso no podemos, porque no estamos directamente trabajando con átomos de un elemento, sino que estamos trabajando con átomos de distintos elementos en una molécula. Entonces debemos hacer un procedimiento previo antes de trabajar con la igualdad de mol. ¿Y cuál es ese procedimiento previo? Determinar la masa de la molécula que estamos trabajando, que es el H subíndice 3, P subíndice 2, O subíndice 6. Entonces, para eso yo les anoté acá los valores de masa desde mi tabla periódica. El hidrógeno es 1, el fósforo es 30,97, que eso es importante que los vayan anotando para ir trabajando lo que viene después, y el oxígeno 15,99. Esos son los valores de masa con los que vamos a trabajar para definir la masa de esta molécula. Primero vamos a determinar la masa del hidrógeno. Como dije anteriormente, la masa del hidrógeno es 1, y su subíndice en la molécula es 3, entonces lo multiplicamos por 3. ¿Cuánto da eso? Perfecto. 1 por 3, 3 gramos mol. Esa es la masa que aporta a esta molécula el hidrógeno. El fósforo tenía subíndice 2, entonces va a ser su masa multiplicado por 2. ¿Cuánto da eso? ¿Pueden responder por el chat? Súper bien. 61,94, el fósforo. Y nos vamos al último átomo de esta molécula, que es el oxígeno. El oxígeno tiene un valor de tabla de 15,99 y lo multiplicamos por su subíndice, que es 6. Y eso nos da, súper bien, 95,94. Entonces tenemos que fijarnos en eso. Recuerden que los subíndices solo multiplican al elemento que va por delante. Entonces tenemos que multiplicar cada masa de la tabla, primero por los subíndices que cada átomo tiene dentro de la molécula. Entonces aquí tenemos los valores parciales. Al multiplicar el hidrógeno por 3 nos dio 3, al multiplicar el fósforo por 2 nos dio 61,94, y al multiplicar el 15,99 por 6, que es su subíndice, nos da 95,94. Entonces tenemos los tres valores parciales, pero yo necesito la masa total de la molécula. Entonces, estos valores deben sumarse. ¿Cuánto da la suma de estos tres valores? La idea es que ustedes lo vayan haciendo, porque así también, si lo están solo visualizando, escuchándome, como que retienen menos. Si ustedes lo van haciendo al mismo tiempo que vamos viendo, les va a quedar mucho mejor incorporado lo que estamos trabajando, porque la sala de clase es más fácil, online es más difícil. Ya, súper bien, 160,88. Ahora que tengo la masa total de la molécula, que es 160,88 gramos mol, sabemos que esa es la masa de un mol de la sustancia que estamos trabajando. Entonces, un mol de moléculas de esa sustancia, yo lo puedo igualar a la masa, porque es la masa de un mol de moléculas. Y el mol de moléculas, como vimos al principio, el mol siempre es igual al valor del número de Avogadro. Por tanto, si esta masa es la que le corresponde a un mol de la sustancia, esa masa es lo que le corresponde a esta cantidad de moléculas, que es la que define el mol de la sustancia. Entonces, los 160,88 gramos son la masa de un mol de moléculas de H3P2O6, que es lo mismo que decir que 160,88 gramos son la masa de 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de H3P2O6. Entonces, es lo mismo. Entonces, la masa, todo lo que yo calcule a partir de datos de la tabla, siempre se va a igualar a un mol. Y un mol es igual al número de Avogadro, que es 6,022 por 10 elevado a 23. Entonces, ya hicimos esa primera parte. Entonces, ahora, con esto podemos igualar, para poder trabajar con el valor que tenemos al comienzo. Entonces, sabemos que
el número de Avogadro va a ser igual a la masa total de la molécula. Entonces en el ejercicio me pedían determinar la masa de una cantidad exacta de moléculas para esta sustancia química. Ahora planteamos las igualdades. Entonces, ya como dijimos, el número de Avogadro siempre va a ser igual a la masa que yo determine a partir de los valores de la tabla, que es 160,88 que calculamos anteriormente. En este caso yo estoy colocando siempre las moléculas, las cantidades en el lado izquierdo y las masas en el derecho. Entonces el valor que me entrega en el ejercicio, que son moléculas, lo debo colocar en el lado izquierdo, que es donde están las moléculas, justo debajo del valor de Avogadro. Entonces, esto es lo que me está pidiendo calcular el ejercicio. ¿Cuál es la masa de esta cantidad de moléculas para esta sustancia química? Entonces, la masa es mi incógnita y las masas están a la derecha. Entonces, aquí posiciono mi X, justo debajo de la masa de la molécula. Entonces, para resolver esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar cruzado, o sea, este dato que me entrega el ejercicio, lo multiplico por la masa de la molécula que acabamos de calcular, y ese resultado lo divido por el número de Avogadro, que es el planteamiento que está aquí abajo. Las moléculas, las 4.837.584, son las que yo di al principio del planteamiento del ejercicio, cuando empezamos. Entonces va a ser, en la calculadora, 8, 3, 7, 5, 8, 4. Eso por los 160,88. Eso ingresa en la calculadora. Una vez que ingresan eso, apretan igual. Y una vez que tienen ese resultado, inmediatamente en la calculadora colocan dividir y el número de Avogadro. Y aquí en la calculadora pueden tener dos opciones. Les va a aparecer la tecla EXP o por 10 elevado a X. Chiquillos, y una vez que ingresan dividido el número de Avogadro, dependiendo de lo que ustedes estén utilizando, esta tecla, la EXP o la por 10 elevado a X, 23 y apretan igual, y ahí les va a salir el valor. Eso, así tenemos que ingresar la calculadora, y una vez que ingresa eso, apretamos el igual. Chiquillas, recuerden que una sola vez, súper concentradas, porque si apretan más de una vez, los resultados cambian. Recuerden que esta, cuando están preguntando, esta es una tecla que está en algunos modelos de la calculadora, y todo esto es otra tecla, que dice por 10 elevado a X. Ambas cumplen la misma función que es el exponencial, 23. Entonces, dependiendo de la calculadora que estén usando, va a aparecer en la última fila, la misma fila donde está el igual, EXP o por 10 elevado a X. Y ahí colocan 23 igual. ¿Y cuánto nos da? Ya, está bien el valor. No bien, algunos no me están mencionando el exponente. No se pueden olvidar de eso. Y el signo del exponente. Súper bien. 1,29 por 10 elevado a menos 15. Entonces, 1,29 por 10 elevado a menos 15. No se les tiene que olvidar el signo. Y como estamos trabajando, si se fijan, va a quedar moléculas de H3P2 o 6 partido por moléculas de H3P2 o 6. Entonces, esas unidades se van y solo me queda en gramos la respuesta. ¿Qué es lo que me están preguntando? Me están preguntando por la masa de esa cantidad de moléculas. Aquí, con este ejercicio, determinamos la masa de una cantidad de moléculas que me entregan. Ahora vamos a trabajarlo de la otra manera. En este otro ejercicio, aquí es importante que anoten, porque aquí yo entrego los datos y después seguimos trabajando nomás con estos datos. Aquí ahora vamos a determinar la cantidad de moléculas. Ahora mi incógnita son las moléculas. ¿Cuántas moléculas hay en una unidad de masa para una sustancia determinada? Entonces, ¿cuántas moléculas hay en 77 gramos de esta molécula? K3 y entre paréntesis OH6. Entonces ahora va a cambiar el lugar de la incógnita. Entonces, para trabajar este ejercicio, acá tenemos los valores de masa que vamos a usar. De potasio, que es K, 39,10, de oxígeno, 15,99, y de hidrógeno, 1, gramos mol todos. Entonces, estos son los datos y esta es la molécula que tienen que tener escrita para que no se vayan perdiendo en la resolución del ejercicio. Entonces, igual que en el caso anterior, esto, lo que yo tenga, lo tengo que igualar al valor del número de Avogadro, que es de mol,
Pero primero, antes de hacer esa igualdad, tengo que determinar la masa de la sustancia que estoy trabajando. Entonces vamos a determinar la masa de esta molécula, del K3OH entre paréntesis 6. Primero el potasio por 3, que es su índice. ¿Cuánto da? Ya, súper bien, las que están respondiendo. Esta multiplicación nos da 117,3. Si volvemos atrás, voy a volver atrás, el potasio tiene su índice 3, pero el oxígeno y el hidrógeno están entre paréntesis. Y ese paréntesis tiene por fuera un subíndice. Entonces, ¿qué ocurre acá? El oxígeno dentro del paréntesis no tiene subíndice. Y el hidrógeno tampoco tiene subíndice. Cuando eso ocurre, recordemos que ese subíndice es igual a 1. Y esos subíndices que tienen estos elementos dentro del paréntesis se van a multiplicar por el subíndice que está fuera del paréntesis. Entonces, si el oxígeno no tiene subíndice, que eso equivale a un 1, ese 1 se va a multiplicar por el subíndice de afuera, 6. Entonces, 1 por 6 me van a dar 6 oxígenos. El oxígeno lo debo multiplicar por 6. Y el hidrógeno tampoco tiene subíndice. Eso equivale a un 1. Y ese 1 se multiplica con el 6 que está fuera del paréntesis, y también nos dan 6 hidrógenos. Por esa razón, el hidrógeno también se va a multiplicar por 6. El oxígeno por 6. ¿Cuánto da? 95,94 gramos mol. Súper bien las que están respondiendo. Ahora la del hidrógeno. 1 gramo mol por 6. Para esto no necesito calculadora. 6, súper bien. Entonces tenemos los parciales. Tenemos la masa del potasio, del K, por su subíndice 3, la masa del oxígeno por 6 y la masa del hidrógeno por 6 también. Entonces para definir la masa de la molécula tenemos que sumar estos tres parciales. ¿Cuánto da eso? Súper bien. 219,24. Entonces sumamos esos tres parciales y nos da 219,24. Esa es la masa de la molécula completa. Entonces, esa es la masa, como lo calculamos a partir de la tabla, de un mol de moléculas. Entonces, esa masa, como lo calculamos a partir de la tabla, recuerden que todo lo de la tabla equivale a un mol. Entonces, esa es la masa de un mol de moléculas para esta sustancia química. Y un mol de moléculas es igual al número de Avogadro. Por tanto, yo puedo decir que esa masa es la masa de esta cantidad de moléculas de la sustancia química, de 6,022 por 10 elevado a 23, que es el número de Avogadro. Entonces, siempre los valores que nosotros calculemos a partir de la tabla, los podemos igualar al valor del número de Avogadro, porque eso siempre va a corresponder a la masa de un mol, de lo que sea que estemos trabajando, de elemento o de molécula. Entonces, una vez que tengo esto, puedo hacer la igualdad para determinar la incógnita que me está pidiendo el ejercicio. Entonces, sabemos que el número de Avogadro, esa cantidad de moléculas que me indica el número de Avogadro, va a ser igual a la masa que acabamos de determinar. Nuevamente yo coloqué las moléculas en el lado izquierdo y las masas en el lado derecho. Entonces, en este ejercicio me están pidiendo determinar la cantidad de moléculas que hay en 77 gramos. Me están dando una masa. Y las masas van escritas a la derecha. Por esa razón la escribo bajo la masa de la molécula que acabamos de definir. Por tanto, la incógnita queda acá, bajo el número de Avogadro. Queda a este lado en esta ocasión. Entonces, ¿cómo resolvemos? El número de Avogadro se va a multiplicar por la masa que me entrega el ejercicio, por los 77 gramos, y ese resultado se va a dividir por la masa de la molécula que estamos trabajando. Vamos a ingresar a la calculadora. 6,022, y recuerden que la tecla es EXP o la tecla por 10 elevado a X. Una de esas dos teclas que tenga su calculadora y después escriben el número 23. Eso por 77. Apretamos igual. Después, ese valor que les arroje inmediatamente que escriben dividido por los 219,24 que calculamos, y una vez que ingresan ese valor, igual. ¿Cuánto da eso? Perfecto, nos da 2,11 por 10 elevado a 23.
Si nos fijamos en el planteamiento, acá va a quedar gramos partido por gramos, esa unidad se elimina, los gramos, y la respuesta nos queda en moléculas de la sustancia que estamos trabajando. Entonces, estas son las dos formas que podemos trabajar la masa molecular con el número de Avogadro, teniendo como incógnita la masa que vimos en el primer caso, o teniendo como incógnita la cantidad de moléculas en una unidad de masa. Entonces, dependiendo de dónde esté la incógnita, es cómo se resuelve.